Sean bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial, moviéndonos nuevamente en el mundo.net. En esta ocasión vamos a tratar un tema que seguramente es de su interés, y es la conexión a bases de datos desde una aplicación desde ASP.NET, utilizando precisamente la herramienta o el entorno de desarrollo que es Visual Studio.net o sus versiones express. Como vemos, en la parte derecha de la pantalla encontramos el explorador de soluciones, que es donde están los archivos y los directorios de nuestra solución. Y luego tenemos el explorador de bases de datos, donde aparecerán varios ítems que tienen que ver precisamente con las conexiones de datos. Acá en esta estación de trabajo donde estoy grabando este video hay otras herramientas instaladas que seguramente a ustedes no les aparecerán. Tiene que ver con el almacenamiento de Windows Azure, el boot de servicio de Windows Azure, también el cálculo de Windows Azure, y finalmente en la última posición están las máquinas virtuales de Windows Azure, precisamente para trabajar en la nube. Pero lo que esta vez nos compete es precisamente tener la parte de conexiones de datos, y en esta ya vamos a hacer conexiones con bases de datos directamente en nuestro equipo. Para poder ver ese explorador de bases de datos pueden ir a la opción ver, luego van a la opción barras, opción de otras ventanas y explorador de bases de datos, y de una vez pueden ver el atajo de teclado Control Alt S. Bien, en este momento nos preparamos para crear una nueva conexión. Recuerden que desde SQL Server podemos trabajar con dos bases de datos o con dos tipos de bases de datos. La primera es directamente del motor y la segunda es precisamente utilizando un archivo de bases de datos que está incluido dentro de nuestra solución, o posiblemente pueda ser un archivo externo a nuestra solución, pero que nos pueda servir también para manejar los datos de nuestra aplicación. Así que vamos a mirar estos dos elementos. Si lo que estamos haciendo en este caso es tratar de conectarnos con una base de datos desde el motor de SQL Server, lo podemos hacer por este lado. Pero ahora, si lo que queremos es conectarnos a un archivo de bases de datos, que por lo general guardamos en esta carpeta, appdata, eso lo tendremos que hacer en otro video. Es muy sencillo, pero es mejor tratarlo de manera independiente. Lo que hoy nos compete en este caso es mostrar la conexión directa al motor de base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer clic derecho sobre conexiones de datos y buscar la opción agregar conexión. Hecho esto, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo podemos ver varias opciones que nos permitirán hacer la conexión con nuestra base de datos. La primera de ellas es el origen de datos, que por defecto viene seleccionado como Microsoft SQL Server, entre paréntesis SQL Client, que es precisamente la clase o el espacio de nombres en el cual nos vamos a mover cuando desarrollemos en nuestra aplicación. Cuando queramos cambiar el origen de datos tenemos las siguientes opciones. Puede usted seleccionar un archivo de bases de datos en Microsoft Access, un archivo de bases de datos en Microsoft SQL Server, una base de datos de Oracle, y de ahí en adelante ya configurado con el motor Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Compact 4.0, que es para bases de datos ligeras, y el origen de datos ODBC. Dependiendo del origen de datos que tenga seleccionado, puede seleccionar también el proveedor. En este caso particular, para SQL Server tenemos el proveedor de datos de .NET Framework para OLED y el que es para el servidor de SQL Server. Como a ese nos vamos a conectar, pues dejamos este proveedor. Aquí está la opción, utilizar siempre esta selección y clic en aceptar. Luego de esto, lo que vamos a hacer es mirar el nombre del servidor, que en este caso particular se debe escribir como nombre del servidor /instancia. Aquí escribe el punto en el nombre del servidor porque eso simboliza que me estoy conectando a mi propia estación local. Pero si su equipo se llama, por ejemplo, servidor, debe colocar servidor antes del backslash. Y la instancia se llama SQL Express porque es el motor que tengo instalado en mi máquina. Ahora, para conectarme necesito seleccionar uno de estos dos métodos. El primero que me presenta esa interfaz es usar autenticación de Windows, el cual consiste en seleccionar, o digámoslo así, que el sistema toma el nombre de usuario y la contraseña del usuario que yo estoy conectado, y precisamente ese usuario tiene que tener derecho sobre la base de datos. Y
También podemos utilizar la autenticación de SQL Server, que debe ser configurada previamente en el motor. Si ya tenemos estos datos, simplemente los escribimos en los campos que corresponden al nombre de usuario de la contraseña, y obviamente aquí la opción que nos da la interfaz de guardar la contraseña. El motor de SQL Server debe soportar la autenticación seleccionada, o sea que yo podría optar por cualquiera de los dos. En este caso tendré el de Windows porque es el que me va a servir para este video. Luego entonces entraremos a seleccionar el nombre de la base de datos. Este nombre lo vamos a mirar desde esta lista, aunque lo puede escribir directamente. Hay 5 bases de datos en esta estación: la base de datos master, model, msdb y tempdb, que son las bases de datos predefinidas de SQL Server. Previamente había configurado una base de datos a la que llamé prueba, precisamente para trabajarla en este video. Acto seguido, entonces lo que vamos a hacer es probar la conexión. Debe salir un mensaje que nos indique que la conexión de prueba se realizó correctamente, o si hay algún parámetro en el cual fallamos para crear nuestra conexión. Podemos darle a aceptar, pero vamos a ver antes estas opciones avanzadas. No todas las variables las vamos a revisar, pero sí quiero que miremos esta parte, la cadena de conexión. Esta cadena se generó automáticamente con los datos que yo seleccioné y escribí en la interfaz anterior, arrancando por el data source, que es precisamente donde nos piden la estación de trabajo y la instancia de la base de datos. Luego el initial catalog, que es precisamente la base de datos que he seleccionado, que es prueba, y esta variable llamada integrated security, que es la que nos indica que nos conectaremos bajo integración con Windows, es decir, con el usuario y la contraseña de nuestra estación de trabajo. Damos clic en aceptar, y entonces en las conexiones de datos nos muestra que ha creado esta conexión bajo el nombre de la estación de trabajo, seguido del backslash, la instancia llamada SQL Express, luego de un punto, luego la base de datos llamada prueba, luego nuevamente un punto, y al final una abreviatura que dice DBO. Esto lo creamos directamente desde la interfaz de conexión, pero si vamos a hacerlo por el archivo bases de datos, miren que al hacer doble clic aparece automáticamente, sin necesidad de hacer todo este proceso. Obviamente ese archivo está dentro de nuestra solución, entonces no hubo problema, pero si fuera un archivo de bases de datos que es externo, si nos tocaría hacer toda la vuelta completa, la que vimos en este video. Y entonces podemos ver que independientemente si es un archivo o si es una base de datos en el motor, nos va a mostrar las mismas carpetas que tienen que ver con las bases de datos de SQL Server. Y así ustedes en su aplicación, sea aplicación web o de escritorio, pueden seleccionar cualquiera de esas dos conexiones para trabajar con sus bases de datos en el momento que lo requieran. Bien, esperamos que este video les haya servido mucho para sus propósitos. Nos esperamos para una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.